Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos del psicoanálisis. Mi nombre es Andrés Felipe y poco a poco verán en este video a los compañeros que integran mi grupo y ellos les explicarán partes fundamentales del psicoanálisis. Yo empezaré diciéndoles que el psicoanálisis es una escuela de la psicología, la cual se enfoca y le da mucha relevancia a lo que es el inconsciente y cómo eso repercute en la conducta cotidiana. Para empezar hay que hablar de su padre, ¿no? Su creador, que sería Sigmund Freud, el cual es algo curioso. Él es doctor, no psicólogo. Ustedes se preguntarán cómo es que Sigmund Freud creó el psicoanálisis, y fue que en esa época las mujeres estaban muy reprimidas por el machismo, dado que pues era una época bastante atrás, por lo que la mujer solo tenía, no, la verdad no tenía ni voz ni voto ni nada a menos que no fuera su marido. Entonces ella no podía decidir, no podía opinar, no podía querer, todo tenía que depender de su marido, por lo que estaban muy restringidas a el libre albedrío que deberían tener. Dado esto, pues empezaron a llegarle bastantes mujeres al consultorio de Freud diciéndole que manifestaban ciertos síntomas de malestar, de dolor, etcétera, etcétera, lo cual causaba pues intriga en él, porque cuando él hacía los exámenes correspondientes no se manifestaba ninguna enfermedad, las cuales ellas decían que sí. Entonces ya utilizaban el momento de consulta para expresarse y decir todo lo que necesitaban decir de su entorno, y se liberaban de cierta forma, lo cual generaba como una paz, por así decirlo, en ellas. Entonces ellas manifestaban que no, que después de tener la consulta, cuando realmente solo era una charla con él, se sentían muchísimo mejor, que ya no tenían el malestar, que nunca en verdad tuvieron esa enfermedad ni ese malestar, y que él era muy buen doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo empezó fue con con su paciente cero, que fue una mujer muy agresiva, que la llevaron ahí por esa misma razón, ser muy agresiva, muy grosera, bueno, etcétera. Lo cual él lo que hizo fue pues sentarla, le dio ese espacio de que pudiera decir lo que necesitaba decir. Entonces ella lo que hizo fue hablar y hablar y hablar y contarle todo lo que necesitaba decirle hasta que se desahogó totalmente. Y después de esa pequeña sesión como de charla, eh, se levantó completamente bien diciéndole que él era un gran doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual esto simboliza el síntoma que refleja el inconsciente y también la importancia del psicoanálisis, dado que pues en esto llegó un punto en ser una terapia terapéutica, aunque ha sido muy criticado también, dado que no es científico. ¿Por qué no es científico? Porque esto se basa en el inconsciente, y el inconsciente es algo al cual no tenemos acceso de ninguna forma. Entonces, al no tener acceso, no podemos estudiarlo. Entonces, no es verídico ni es científico, es más teórico. Por eso es que se le ha criticado bastante. Yo aquí les voy a explicar una de las teorías más fuertes de Freud, que fue el yo y el superyo. Podemos definir el ello como la parte irracional, por así decirlo. Es aquello que busca el placer a de cualquier forma o a cualquier costo. Solo busca satisfacer sus placeres, los cuales serían, digamos, sexo, comer, dormir, cualquier forma. Le gustaría el super yo, que son como las reglas éticas y morales que tiene una persona. Esto es importante recalcar, y una persona nace con un ello, eso es instintivo, pero el super yo se construye según se va desarrollando la persona, y depende en dónde se desarrolle, ya que son las etapas, bueno, etapas no, sino las reglas éticas y morales que construye esa persona. Y luego está el yo, que es un intermediario que decide entre uno y el otro. Entonces el ello decide el placer que quiere y se lo informa al yo, por así decirlo, y el yo mira en el super yo si está correcto o incorrecto, y dependiendo de esas dos da una respuesta, ¿sí? Es como la que toma las decisiones en esa cuestión, y son como esos tres estadios mentales que tenemos. El otro es pues la parte del preconsciente, inconsciente e inconsciente, que lo explicará mi compañera más adelante. Por ahora les voy a hablar de algo que también es muy importante, que lo planteó Freud, que son las etapas psicosexuales que se dan en los niños. Es algo parecido a lo de Piaget, pero pues desde el inconsciente, desde el psicoanálisis. Son aproximadamente cinco etapas. La primera es la etapa oral, se da de aproximadamente los primeros 18 meses de vida, y eso tiene que ver con con el placer que siente el niño a la boca, sí, con comer. Todo, pero es que un niño de esa edad todo se lo mete a la boca, porque él explora el mundo por medio de su boca. Entonces siente placer comiendo, siente placer metiéndose cosas a la boca. Luego el niño pasa a la etapa anal, que se produce desde el fin de la etapa oral hasta los 3 años, que es cuando el niño aprende a controlar sus esfínteres, y es cuando deja de hacerse pipí en la cama, y cuando controla y decide cuándo y no hacer del 2 del uno.
y todo lo que corresponde al manejo de esfínteres. Sigue la etapa fálica. En esta etapa es bastante importante dado que el niño se entiende que hay femenino y masculino y se ubica en una de esas dos partes. Entonces él se da cuenta que al tener pene es un niño, es masculino. O la niña al darse cuenta que no lo tiene es niña. Y se da cuenta que no todos somos iguales, sino que existen niños y niños. Entonces es una etapa también bastante compleja. Esa va desde los 3 años hasta los 6. Y va la cuarta etapa, que es la etapa de latencia. Que en esta etapa es como cuando no hay una zona erógena en específico y como que se congela la experimentación material de la sexualidad en sí. Esta se da a los 7 años. Y la última etapa es la etapa genital, que ya se da en la pubertad. Que esta ya es en donde se busca la zona erógena, donde se genera el placer en los genitales. Digamos, en el hombre sería en el pene y en la mujer en la vagina. Entonces es cuando ya se empiezan a explorar a sí mismos, la masturbación y entran toda esta clase de temas. Algo que también voy a explicar es el complejo de Edipo y de castración. Hay que aclarar que estos complejos son teóricos, netamente teóricos. Intentan explicar algo, pero no lo explican tal cual como dice la teoría. Para ejemplificar esto, mostraremos al final de este video unos pequeños ejemplos de lo que es eso y del inconsciente. Así que para explicarles brevemente el complejo de Edipo y de castración, sucede de dos formas diferentes. Una es en el hombre y la otra es en la mujer. En el hombre sucede de esta forma. El niño siente un deseo sexual hacia su madre. Al darse cuenta que su madre no tiene pene, piensa que su padre se lo quitó de castigo en algún momento de la vida. El niño genera miedo de que se lo vayan a quitar a él en algún momento y se asocia con el padre para ser como él y tener una pareja como su madre. Lo cual se genera un vínculo entre ellos dos, pero es un vínculo de miedo. Lo cual pasa muy diferente en la mujer, que en la mujer ella se da cuenta que no tiene pene, al igual que su madre. Y piensa que su padre se la cortó a ella y a su madre en algún momento por castigo. Por lo cual se siente identificada con su madre y genera una relación de confianza, crean un vínculo. Entonces son diferentes en los dos casos. Nuevamente son completamente teóricos, no es así explícito, sino básicamente lo que intenta explicar, por así decirlo, es que al decir como esa atracción hacia la madre es porque la primera persona que satisface los placeres o las necesidades en un niño o niña es la madre. Es quien cambia sus pañales, le da de comer, lo tapa, siempre está ahí para suplirlo. Y luego poco a poco él o ella se da cuenta de que su madre, por así decirlo, no es suya, sino es de otro, que en este caso sería su padre. Entonces se da cuenta que la interacción de mamá e hijo y esposa y esposo son diferentes y empieza a entender que el mundo no es igual, sino que dependiendo de lo que tú signifiques o representes para tal persona, su interacción va a ser diferente. Y cómo es que tu madre no es tuya, sino es de muchos, o es de tu padre. ¿Sí? Entonces es como la explicación que intenta dar esto. Así que esto fue como una pequeña introducción para que pudieras entenderlo. Más adelante mis compañeros empezarán a explicártelo. Así que quédate en este video y acompáñanos hasta el final. La hipnosis es un estado mental o grupo de actitudes generadas a través de una disciplina llamada hipnotismo. Usualmente el uso de la hipnosis es con fines de terapia, pues. Esto se conoce como la hipnoterapia. De acuerdo a la psicología, la interpretación de los sueños puede ser considerada una de las obras más importantes en la historia de esta disciplina, pues inaugura la teoría freudiana sobre el análisis de los sueños al tiempo en que se sientan las bases sobre la existencia del yo y el inconsciente. Por otro lado, los especialistas han señalado igualmente la interpretación de los sueños aúna también el camino para la teoría sobre el complejo de Edipo, que Freud desarrollaría posteriormente. El aparato psíquico se constituye por tres entidades: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente es el lugar donde se ubica el yo. La persona se da cuenta de la realidad, en el aquí, en el ahora. Respeta la temporalidad y se rige por leyes lógicas y se adapta al contexto. El preconsciente es el nivel más cercano a la conciencia. Este nivel está formado por sentimientos, pensamientos, fantasías y vivencias que no están presentes en la conciencia, pero pueden aparecer en cualquier momento. Y por último, el inconsciente es aquel
nivel en donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, ideas y conflictos reprimidos que no tienen lugar en la conciencia, debido a que no son aceptados por la persona ni por las normas o costumbres sociales. Dentro de la teoría del psicoanálisis, Sigmund Freud propuso que la personalidad de una persona es el resultado de la relación existente entre tres entidades que cohabitan en nuestra psique: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte inconsciente de nuestra psique, la cual busca satisfacer nuestros instintos más básicos y se guía por la búsqueda del placer instantáneo sin pensar en las consecuencias. Freud creía que la mayoría de las personas reprimía esta parte de la psique para encajar mejor en la sociedad. El superyo es la parte de nuestra psique en donde se reflejan las normas morales y éticas de la sociedad en que vivimos, las cuales nos son transmitidas por nuestros padres, maestros, líderes religiosos o demás entidades que ejercen una fuerza sobre nosotros. El superyo es el que nos hace sentir culpables cuando mentimos, robamos o pensamos algo inapropiado, pues está continuamente evaluándonos y reprochándonos cuando hacemos algo inadecuado. El ello y el superyo están en un interminable conflicto. Por un lado está lo que queremos hacer y por otro lo que debemos hacer. Allí, entre ellos dos, está el yo. El yo es el intermediario entre el ello y el superyo. Es el punto medio entre lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros realmente deseamos hacer. El yo busca saciar en la medida posible los instintos exigidos por el ello, pero dentro de las normas sociales exigidas por el superyo. Basado en la tesis de Heidegger y de Lacan, diferencia la psicología del psicoanálisis a partir de la impropiedad de incluir este último en el proyecto fundamental de la época de la ciencia. Tal proyecto está caracterizado por la decisión de construir saberes científicos acerca de todo lo que la época define bajo el estatuto de lo existente. Por tal motivo, la psicología es concebida dentro del proyecto de la época, disponiendo de un objeto de saber diferente al objeto del psicoanálisis. Considerada como tal una pseudociencia por no tener como tal una base de método científico. Al no tener una base de método científico no se le puede dar credibilidad, lo cual no se puede considerar como tal una ciencia. Ya que todos los seres humanos somos diferentes. El primero es el método de investigación, el cual trata o consiste especialmente en evidenciar el significado de las palabras de un individuo, los cuales son el sueño, la fantasía y el delirio. El segundo método es el psicoterápico. Esto trata de la caracterización e investigación de un sujeto en su respirar, su transpirar y en el deseo que tiene.